Buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hablarles de un artículo científico. Mis compañeros son Roxana Vanegas, Brian Álvarez y Paula Galeano. Somos de la Fundación Universitaria Unihorizonte, Facultad de Ingeniería, Técnico Profesional en Seguridad e Higiene Industrial. El título de nuestro artículo se llama Descubrimiento de nuevos elementos. Entonces empezaremos con el resumen. El presente artículo pretende mostrar la actualización de la tabla periódica respecto a los nuevos elementos hallados y de qué forma se llevaron a cabo los procesos para lograr los descubrimientos que se desarrollarán a lo largo del artículo. Continuaremos con la introducción. La tabla periódica es una herramienta creada para identificar de forma más sencilla los elementos y cada una de sus características que nos permitan realizar cálculos, experimentos y desarrollos, y a su vez mantener un margen de error muy mínimo en dichos ensayos. Sin embargo, esto no siempre fue así, y para poder entender la química como hoy en día lo conocemos, se tuvo que pasar por un largo recorrido de prueba y error. Pero sin esto ser suficiente, cada vez la humanidad está atraída por descubrir elementos y características que no solo nos permiten entender la forma en la que vivimos, sino a desarrollar nuevas soluciones para problemas que se enfrentan hoy en día, como las enfermedades, cambios climáticos, entre otros. Los físicos nucleares tienen un particular empeño por sintetizar nuevos elementos, que tendrán nuevos tipos de orbitales electrónicos y por comprender su química mediante el estudio de un puñado de átomos efímeros. Investigadores rusos anunciaron en 2010 que habían sintetizado por primera vez unos pocos núcleos del elemento 117. Más adelante entenderán. Este nuevo tipo de átomo no tenía todavía nombre, porque tradicionalmente la comunidad científica espera tener una confirmación independiente antes de bautizar un nuevo elemento, pero salvo sorpresas, el 117 ocupa ya una plaza permanente en la tabla periódica de los elementos. En el artículo a apreciar a continuación se encontrará información estructurada acerca de las últimas actualizaciones y características de los elementos más recientes, con el fin de informar de manera más completa al lector y que logre entender de una manera sencilla los principales cambios que se han venido dando en la tabla periódica y cuáles han sido los métodos usados para estos hallazgos. El artículo pretende actualizar la información que ya se conoce para que la sociedad conozca a nivel general los avances que permiten nuestro estilo de vida y que adicionalmente en materia de HSEQ, seguridad y salud en el trabajo, se estudien dichos descubrimientos para medir los nuevos parámetros y cuidados al momento de hacer uso en los laboratorios de sustancias y funciones que permitan nuevos desarrollos en diferentes áreas de la ciencia y la ingeniería. Continuaremos con los objetivos. El objetivo general es investigar los nuevos elementos de la tabla periódica para así poder conocer su funcionalidad, riesgos y su origen. Y en objetivos específicos tenemos identificar cada elemento nuevo de la tabla periódica basándonos en los riesgos que esto pueda ocasionar a la salud, determinar cada recomendación según el elemento y su forma de manipulación segura, y por último definir la posible relación que tienen los elementos nuevos entre sí. Los dejo con mi compañero André y mi compañera Roxana para que continúen con el artículo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrei Álvarez. En este momento voy a hablarles sobre la metodología que utilizamos para nuestro trabajo y las recomendaciones que encontramos en él. Metodología. El estudio se realiza por medio de resultados de investigaciones realizadas a lo largo de la historia, proporcionando la información en cadena de cómo se realizó el proceso para la implementación de estos nuevos elementos a la tabla periódica actual. Además de ello, se evidencia el apoyo permanente en esta misma tabla periódica para la verificación de esta información, ya que en ella se encuentran todas las medidas usadas y exactas por los estudiosos de los elementos. El principio de este método es la existencia de material, el cual podemos verificar por diferentes métodos disponibles y a la mano para todos los investigadores de esta área. Los elementos encontrados nuevos fueron nionio, moscovio, tenesio y oganesio. Nionio, antes llamado unitrio,
elemento integrado a la tabla periódica en el área de los materiales sintéticos, es decir, creado por el hombre. Por ahora solo tiene uso de investigación científica. Posee el símbolo NH y su número atómico es el 113. El moscovio, antes llamado unum penitum, considerado un elemento creado por los hombres al sintetizar y observar el comportamiento de la materia. Su símbolo es Mc y número atómico es el 115. El teneso, antes llamado unum septio, a diferencia de sus otros compañeros, es usado como variable para el plasma y se prevé que tiene más aplicaciones mientras se trate con otros elementos o con el elemento como tal. El oganesio, antes llamado unoctio, se descubrió que era un elemento sintético. Su nombre oficial es oganesón, de símbolo Og y número atómico 118. Las recomendaciones que encontramos en nuestro trabajo para estos elementos o para la tabla periódica como tal, quieren decir que el descubrimiento del elemento 117 en el 2010 completó la tabla periódica tal como la conocemos, a menos de que el descubrimiento de nuevos elementos obliguen a crear nuevas plazas y columnas para poder agregarlas a dicha tabla. Los investigadores rusos anunciaron en 2010 que habían sintetizado por primera vez unos pocos núcleos más bien del elemento 117, aunque este aún no tenía nombre, ya que los investigadores de esta área no bautizan elementos sin tener una confirmación independiente de los investigadores como tal. Hasta los elementos 116 y 118 ya habían sido encontrados. El descubrimiento del 117 llenó la última fila de la parte inferior de la tabla periódica, marcando así un hito en la historia. Cuando Dmitri Mendeleev, también ruso, junto a otros científicos, crearon la tabla periódica en los años 60 del siglo XIX, generaron el primer gran esquema para organizar todos los elementos conocidos en aquel momento. Mendeleev dejó algunos espacios en blanco en su tabla y formuló la audaz suposición de que algún día se descubrirían nuevos elementos. Con el descubrimiento del elemento 117, evidenciamos que por primera vez se completó la tabla periódica, ayudando a la examinación de todas las cosas y elementos de la naturaleza. También evidenciamos que el uso y comprensión de esta tabla periódica, cuando está completa con los elementos hallados por estos estudios, nos ayuda a determinar la peligrosidad de los elementos que se manejan y o usan en las actividades de diferentes trabajos de las industrias, dando la posibilidad de adelantarse a los accidentes y riesgos que se puedan generar por el mal uso de mezclas no compatibles de estas sustancias. También ayuda a clasificar las sustancias usadas para las diferentes labores, facilitando que sea más seguro y mucho más eficaz el almacenamiento de esas sustancias empleadas con las actividades. Bueno, compañeros, ese es el tema que yo quería tocarles, que es como de los elementos periódicos que se incorporaron en la tabla y cómo nos ayudan en nuestras labores como tal. A continuación, nuestra compañera Lady Roxana Vanegas nos dará un poco más de información para que tengamos todo esto en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Andrei. Bueno, concluimos que la tabla periódica es un instrumento importante para nuestras vidas, ya que forman parte del material didáctico para cualquier científico o estudiante en general, ya que la tabla periódica, pues de ella misma se obtienen datos necesarios en algún momento determinado. Ciertamente, la aparición de nuevos elementos trae consigo nuevos riesgos para las personas que están directamente expuestos a estos. Es por ello que se sigue con la investigación a fondo de cada uno de ellos, no solo para conocer su funcionalidad y riesgos, sino también para conocer su origen.
Bueno, como referencias y para finalizar, tenemos la red de colaboración de los artículos científicos producidos entre 1980 y 2019 del grupo de investigadores del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Con esto finalizamos realmente nuestro artículo científico. Le damos muchas gracias a todos por su atención. Esto fue básicamente un trabajo en grupo entre Paula Galeano, Andrei Álvarez y quienes habla Roxana Vanegas. Muchas gracias.